música, por favor, y vamos a decirle al Espíritu Santo que nos hable esta mañana, que Él nos hable, que Él anule toda voz humana, todo sentimiento humano, porque queremos oír su voz. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú fuiste enviado, Señor, para guiarnos a toda la verdad. Y esta mañana estamos seguros de que no estamos solos aquí en este lugar, Señor, que tú estás con nosotros porque lo has prometido, Señor. Y hoy estás aquí, Espíritu de Dios, para ser nuestro Maestro. Nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón está abierta a lo que tú quieras decirnos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, entonces vamos a ir a nuestro estudio esta mañana y estamos estudiando Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Ahora, el mensaje a la iglesia de Sardis, recuerden esto, el mensaje a la iglesia de Sardis. Basados en el versículo 5 del capítulo 3, que habla del libro de la vida. Vamos a tratar de devolvernos un poco atrás y recordar lo que estuvimos estudiando el domingo pasado. Ahora, basados en lo que dice este texto del libro de la vida, estamos tratando de entender si se puede perder la salvación o no. Esa es la pregunta. ¿Se puede perder la salvación? ¿Sí o no? El asunto cada vez se complica más, porque las opiniones están divididas. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero aquí la Biblia tiene la última palabra. Entonces, yo pienso, es algo personal, no sé, ustedes lo dirán. Yo pienso que la inquietud de nosotros no debe ser si se puede perder la salvación. La inquietud debe ser si realmente yo tengo mi salvación. ¿Qué les parece a ustedes? Esa debe ser la principal inquietud. ¿Tengo mi salvación? No. Ahora, si después de que me asegure de que tengo mi salvación, entonces ya me puedo preocupar de si la puedo perder o no. Mire, yo creo que muchos creyentes no tienen claridad sobre esto. No hay seguridad absoluta de si cuando me muera o cuando Cristo venga, yo me voy a ir con Él. O sea, muchos creyentes, no tienen esa seguridad. Y nosotros lo hemos preguntado muchas veces, ¿no? Muchas veces. Bueno, usted, si se muere ahorita, ¿usted cree que va para el cielo? Y en la mayoría de las personas hay un sentimiento como de duda, ¿verdad? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, eso nos indica que no hay claridad absoluta sobre el tema de la salvación. Ahora, para estar seguros de si soy salvo o no, yo tengo que saber cuáles son los requisitos que Dios estableció para que una persona sea salva. Eso es lo primero que tengo que hacer, ¿no? Bueno, yo voy a entrar aquí, digamos, usted quiere entrar a una empresa a trabajar, ¿no? Pero en la empresa hay una serie de requisitos. Antes de que usted diga, yo ya estoy en la empresa, ya se vea ya trabajando, usted tiene que analizar ¿qué? Los requisitos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a mirar esta mañana. ¿Cuáles son los requisitos que yo debo tener para poder asegurar que tengo mi salvación? ¿Los cumplo? La pregunta que nos vamos a hacer esta mañana, ¿los cumplo? ¿Di los pasos? ¿Hice el proceso? Entonces después ya nosotros vamos a determinar el asunto de nuestra salvación. Bueno, entonces vamos a mirar los requisitos, ¿no? Vamos a mirar los requisitos y usted va a ir analizando su hoja de vida. ¿Sí? Va a ir analizando su hoja de vida, da cuenta que usted la tiene ahí, ¿no? Y que está comparando los requisitos que Dios pide con lo que usted tiene en su hoja de vida. Entonces, el primer y más importante requisito es creer en Cristo.
Amén. Eso lo dice la palabra. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Lo dice desde el principio hasta el fin. Creer en Cristo. Y vamos a mirar Juan, el libro de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3, el Evangelio, por favor. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Mire lo que dice aquí. Dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí. Estoy leyendo otra versión. Leamos traducción viviente. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ahí la palabra importante, ¿cuál es? Creer. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Versículo 18. No hay condenación, dice, no hay condenación para todo aquel que cree en Él. Oiga bien 18. Léalo bien, por favor. No hay condenación para todo el que cree en Él. Amén. Pero, hay un pero. Y cuando hay un pero, hay un problema. Siempre que hay un pero, sí, ¿no? Pero, cuando usted le dice pero, ¿usted qué se imagina? Hay un obstáculo. Entonces se complica. Pero, todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Vamos al 19. Dice: y esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus ¿qué? Acciones, no se les olvide esta palabra, acciones eran malvadas. Versículo 20: todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. 21. Pero los que hacen lo correcto, oiga bien, los que hacen obras, lo correcto, se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo obras, lo que Dios quiere. Bueno, entonces vamos a analizar, porque esto me parece tan importante. Bueno, el texto habla del inmenso amor que Dios tiene a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se condene, no se pierda, se salve. Ahora, Dios hace evidente ese amor, enviando a su Hijo a morir para salvar al mundo, ya que todos estábamos bajo condenación. Eso también hay que tenerlo claro, ¿no? Todos estábamos bajo condenación, todos, absolutamente todos. Y eso lo dice Romanos 3:23. ¿Qué es lo que dice Romanos 3:23? Todos estábamos destituidos, ¿de qué? De la gloria de Dios, por cuanto todos habíamos pecado. Y más adelante dice Pablo: porque no hay justo ni uno solo, ni uno. Ahora, si alguien llega a usted y le dice que no ha pecado, que no tiene pecado, entonces la misma palabra dice: es mentiroso. Es mentiroso. Entonces, como Jesucristo es el autor de la salvación, entonces hay que aceptarlo y creer en Él. No hay otro camino. Mire, hay personas, religiones, organizaciones que enseñan que hay otra manera de tener salvación aparte de Cristo. Hablan de una iglesia que si usted no está en esta iglesia, entonces usted no tiene salvación. Hablan de ciertas obras, hablan de sacrificios, hablan de muchas cosas. Pero aquí la verdad es que la única manera de tener salvación es habiendo creído, y lo dice acá. ¿Por qué? Porque no hay condenación para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Ahora sí,
Eso creo que lo tenemos claro, ¿verdad? Hasta aquí todo parece sencillo, ¿verdad? Ah, no, yo creí en Cristo, yo creo en Cristo. Si usted se hace un análisis, usted determina que cree en Cristo. Ahora, pero el asunto se complica cuando comprendemos lo que significa creer en Cristo en este contexto de la salvación. Es diferente. Y estos son los detalles que tenemos que entender. Ahora, la palabra creer en el diccionario español significa aceptar algo como cierto. Así define el diccionario la palabra creer. Aceptar algo como cierto. En el contexto bíblico, creer en Cristo es más que aceptar la historia de que Cristo vino al mundo, nació, murió y resucitó. Es más que eso. Y esa es la parte que tenemos que entender. Y esa es la parte que el mundo no entiende. Creer en Cristo para salvación es más que aceptar estos hechos como ciertos. Listo, a usted le preguntan, ¿usted sí cree que Jesucristo vino, nació de la Virgen María, vivió, murió, resucitó y ascendió al cielo? ¿Usted lo cree? Sí, la gente, todo el mundo lo cree. El 95% de las personas, sobre todo aquí en Colombia, creen eso, ¿no? Lo creen. Pero realmente esa fe no le sirve para salvación. El hecho de que una persona diga yo creo en la historia, no le sirve para salvación. Eso no lo hace un hijo de Dios, no. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en él, les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de ¿quién? De Dios. Dos pasos importantes. Primero, creer y luego, ¿qué? Recibir. La gran mayoría solo cree, pero son muy pocos los que lo reciben. Porque esa es la parte, esa es la clave, ¿no? Recibirlo. Entonces, yo les decía que estamos viviendo en un país que se considera creyente en un gran porcentaje. Colombia es un país que se declara creyente católico, ¿no? En un gran porcentaje. Y todos los católicos dicen que creen en Dios. Pero mire cómo está nuestro país. ¿Se da cuenta cómo está nuestro país? Uno de los países que vergonzosamente tiene uno de los primeros lugares de corrupción en el mundo. ¿Sí? Todos los días usted escucha obras malas. Todos los días. Pero la gente dice que es el país del sagrado corazón de Jesús. Consagrado. Está consagrado al corazón de Jesús. ¿Sí? Entonces, mire usted, vamos entendiendo que hace falta un poco más que creer en la historia. Entonces, es necesario, además de creer en la historia, un acercamiento personal con Jesús. Diferente creer en lo que me contaron, en lo que mi papá, mi mamá me dijo, en lo que en la escuela me dijeron, en lo que la iglesia me dijeron. Es más que eso, es tener un acercamiento y una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Eso es diferente. Ahora, el creer en Cristo para salvación, estamos hablando de creer en Cristo para salvación, está estrechamente relacionado con la acción. Está relacionado con las obras. Esa es la parte que necesitamos entender. Creer en Cristo para salvación no está desligado de las obras. Está relacionado con las obras. Ahora vamos a mirar ahí mismo en Juan 13, el 19. Y mire lo que dice, por favor. Con despacio, miremoslo. Dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. Lo que está diciendo acá es lo siguiente, ¿no? Las personas se condenan por lo siguiente. Es lo que traduce este versículo. Se condenan por lo siguiente. La luz de Dios llegó al mundo. ¿Quién era la luz? Jesucristo. Yo soy la luz del mundo, digo. Entonces Jesucristo, que es la luz, vino al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, léalo conmigo. ¿Sus qué? Acciones, obras, hechos eran malvadas, eran
malas. Entonces el versículo 20 dice, todos los que hacen el mal odian la luz. ¿Odian a quién? A Cristo. Rechazan a Cristo y se niegan a acercarse a ella, o sea, a Cristo, porque temen que sus pecados queden al descubierto. A veces nosotros hemos leído tanto estos textos, ¿no? Juan 3:16 es uno de los textos que uno primero se aprende cuando se convierte a Cristo, ¿no? Es bonito el texto, pero tenemos que leerlo dentro del contexto para poder entenderlo. Entonces miren lo que dice el versículo 21. Pero los que hacen lo correcto, hacen obras, se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Aquí hay un problema grande, porque Jesús obviamente está hablando de los judíos. O sea, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Está hablando de los judíos, pero yo creo que los judíos rechazaron a Jesús no porque no creían en Él. El problema no fue que no creyeran en Él. El problema fue que ellos sabían que si se acercaban a Jesús, que si decidían seguir a Jesús, sus obras tenían que cambiar. Sus obras tenían que cambiar. Entonces dice, bueno, Jesús viene a poner al descubierto nuestras malas acciones, porque la luz revela todo lo que está oculto. Jesús viene, como dicen por ahí, ¿no?, vulgarmente, a sacarnos los cueros al sol, a mostrarnos la realidad de lo que somos. Entonces manténgase lejos, Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir viviendo, seguir haciendo nuestras malas, ¿qué?, obras. Ahora, en cambio, el que tiene la intención de cambiar su vida, de cambiar sus obras, se acerca a Jesús. ¿Por qué? Porque al acercarse a Jesús, sus obras malas quedan al descubierto, se pueden ver y se pueden cambiar. ¿Sí estamos de acuerdo con eso, verdad? Entonces el problema no fue, yo creo honestamente, todos ellos creían en Jesús porque conocían las Escrituras. Sabían de las profecías que se habían anunciado con tiempo de anterioridad. Pero cuando viene Jesús, ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo aborrecen tanto? ¿Sabe por qué? Porque Él comienza a ponerlos en evidencia. Él comienza a quitarles la máscara que ellos tenían. Y eso a ellos no les interesaba. Entonces, mejor que se queden allá, lejitos. Todo el que hace lo malo busca la oscuridad. Todo el que hace lo malo busca la oscuridad, busca el secreto. Y eso era lo que estaba pasando allí. Entonces, este texto que estamos hablando, de Juan 3:16, hace parte del diálogo que Jesús tuvo con Nicodemo. ¿Recuerdan ustedes el diálogo de Jesús con Nicodemo, no? En hermenéutica, ¿no?, que es el arte de interpretar los textos, hay un principio, y el principio es, para que usted pueda entender los versículos posteriores, usted tiene que mirar el asunto de los versículos iniciales. Ahora, esto de Juan 3:16 y lo que acabamos de leer, o sea, tiene que ver directamente con los primeros versículos del capítulo 3, que es el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Ese diálogo es lo que le da pie a que Jesús hable lo que dice Juan 3:16. No sé si me hice entender. Ahora, entonces vamos a mirar el asunto. El asunto, vamos al versículo 1, por favor. Versículo 1 del capítulo 3. Y ahí nos vamos a dar cuenta qué fue lo que dio pie a que Jesús hiciera esta declaración. Dice entonces, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Versículo 2. Dice, una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, que significa maestro, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son las que prueban que Dios está contigo. Versículo 3. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino. ¿De quién? De Dios.
Ahora, mire usted, por eso se da ese diálogo hasta finalizar el capítulo 3. Entonces miremos lo que dice acá. Una pregunta. Bueno, él era un líder religioso, ¿no? Todos lo sabemos, era un líder religioso, un principal de los fariseos, eran los que le enseñaban al pueblo la Biblia, ¿no? Los que andaban vestidos de ropas especiales, ¿no? Para identificarse como los maestros de la Biblia. Él era uno de ellos. Ahora, resulta que este señor ¿creía en Cristo o no creía? ¿Qué dicen ustedes? Sí creía. Versículo 2. Miren lo que dice el versículo 2. Una noche este señor fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo: todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, y las señales milagrosas que hace son prueba de que Dios está ¿qué? Contigo. ¿Qué declaró él? Que él sí creía que Jesucristo había sido enviado ¿por quién? Por Dios. Creía. Ahora, pero aquí viene lo importante, y quiero que todos lo entendamos. Si solo creer hubiera sido suficiente, Jesús no le hubiera dicho nada más. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? La paráfrasis, la Biblia de paráfrasis dice: y Jesús lo interrumpe y le dice, versículo 3, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es que él creyera así como estamos hablando en el momento, como todo el mundo cree. Como todo el mundo Sin cree. compromiso. Él era un creyente, pero intelectual. Pero no sirve para salvación. No sirve para salvación. Es que eso es lo que tenemos que entender. Ahora, entonces Jesús le dice: bien, te felicito por creer en mí. Qué bueno que creas en mí. Pero hay un problema aquí. Si tú quieres entrar en el reino de Dios, tienes que hacer algo más que creer. O podemos decir, tiene que verse el resultado de que has creído. ¿Con qué? ¿Con qué? Con la forma de vivir, con el nuevo nacimiento. Eso es muy importante. Sí, qué bueno que creas en mí, pero déjame decirle una cosa: si quieres entrar en el reino de los cielos, debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. Ahora, ¿qué significa nacer de nuevo? Eso nosotros lo miramos en 2 de Corintios, ¿verdad? Un texto que todos conocemos de memoria, 5:17. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? Ya dicho por el apóstol Pablo. ¿Lo recuerdan? Dice: si alguno está en Cristo, que dice la Reina Valera, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Como dice ahí, esto significa, o sea, si una persona ha creído en Cristo, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una, que dice, persona que nueva. En una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Lo mismo que le dijo Jesús a quién, a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Ahora, hágase esta pregunta a usted. Una evaluación personal, muy personal. En la vida de nosotros como creyentes debe haber un antes y un después. Y si no, no hemos hecho nada. Debe haber un antes y un después. ¿Cómo era yo antes de conocer a Cristo y cómo soy ahora después de conocer a Cristo? Si usted se hace un análisis concienzudo, honesto, entonces usted dice: ah, sí, yo antes de conocer a Cristo, entonces era esto y esto y esto y esto, ahora ya no soy diferente. Pero si usted se hace ese análisis y resulta que usted se da cuenta que sigue siendo el mismo de antes, entonces usted no ha creído de verdad en Cristo y tampoco tiene salvación. Esa es la verdad, mis amados. Aunque nos golpee fuerte, pero esa es la verdad. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando hoy? De estar seguros de que si somos salvos o no somos salvos. Hermano, mire, tenemos que ya entender con madurez que el hecho de ir a una iglesia, del hecho de tener una religión, el hecho, hermano, de asumir algunas disciplinas religiosas,
como orar, leer la Biblia, ofrendar, diezmar. Eso no es todo lo que Dios espera de nosotros. Cuando la Biblia habla de una nueva persona, se refiere a una nueva persona, que los que lo conocieron a usted antes de conocer a Cristo y lo vean ahora después de conocer a Cristo, lo noten. Bueno, ¿y a vos qué te pasó? ¿No? ¿A vos qué te pasó? ¿No le han dicho a usted así alguna vez? ¿Qué te pasó a vos? Si vos eras así y así y así, y ahora te veo diferente, hablas diferente, ya no vas a los mismos lugares que ibas antes, eres una persona distinta. Mire, el cambio tiene que ser tan radical en la vida de una persona que tiene que cambiar hasta la manera de hablar, tiene que cambiar la manera de mirar, tiene que cambiar la manera de actuar en todo el sentido de la palabra. ¿Sí? Recuerdo ahorita, cuando la criada que denunció a Pedro, ¿no? O sea, que lo recriminó, ¿se acuerdan ustedes? Hay uno de los pasajes que dice, cuando iban a crucificar a Jesús, Pedro estaba a lo lejos y una criada lo identificó, ¿no? Dijo, tú eres uno de los que andaba con Jesús, ¿no? Y le dijo algo, y él dice, no, yo no soy. Y ella dice, sí, porque tu manera de hablar te delata. Mire usted, a veces decimos, es suficiente con cambiar de religión. Ya no soy católico, ahora soy cristiano. Hermano, eso está bien, eso es parte del cambio. Pero el cambio verdadero, el cambio que Dios espera, es en nuestra conducta diaria, en lo oculto y en lo público. Cuando nos ven y cuando no nos ven, en la casa y fuera de la casa, en el trabajo y cuando no estamos trabajando. Siempre una nueva persona, una nueva criatura. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos pensar que somos diferentes, pero ¿sabe qué? Que el concepto de nosotros, el concepto mío, no tiene mucho peso, porque generalmente nosotros somos muy benevolentes con nosotros mismos, ¿cierto? Yo puedo pensar que he cambiado, yo puedo creer que he cambiado, pero ¿qué dice su mujer? ¿Qué dice su esposa? Si usted le preguntara a su esposa y le dijera, ¿qué me dices? ¿He cambiado o no he cambiado? ¿O qué dice su mujer, que dice, bueno, su esposa de usted, o al contrario? ¿Qué dice? ¿Qué dicen sus hijos de usted? ¿Qué dice el vecino de usted? ¿Qué dice sus trabajadores? ¿Qué dice sus patrones? ¿Qué dice? Son cosas que tenemos que tener en cuenta, porque realmente es a lo que estamos llamados. Entonces, ahí entendemos lo que dice 2 Corintios 5:17. El creer verdaderamente en Cristo nos debe llevar a vivir una nueva vida, acorde con lo que Cristo demanda. Ese es otro detallito que tenemos que tener en cuenta. Hermanos, la nueva vida no es una vida como a usted le parezca. No. Es una vida de acuerdo a lo que Cristo ha establecido para nosotros. ¿Te parece? ¿Por qué? Porque ese es el otro problema que tenemos nosotros. Es que a mí me parece que yo así como estoy bien. No, yo sé lo que estoy haciendo y sé que está bien. Hermano, cuando nosotros recibimos a Cristo como el Señor de nuestra vida, es para que Él controle nuestra vida. Para que Él la controle. Y ya nuestra opinión no cuenta. Si usted cree que está haciendo bien las cosas, pero cuando va a la palabra y se da cuenta de que tiene otra forma de vida, entonces usted tiene que decir, yo dejo lo mío a un lado y me someto a lo que el Señor Jesucristo dice. Vamos a mirar Lucas 6:46. Lucas 6:46. Entonces, no se olvide que estamos hablando lo que significa el creer en Cristo para salvación, ¿no? Lucas capítulo 6, versículo 46. Este es un desafío muy grande. Jesús les dijo a los discípulos, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que yo les digo? ¿Qué le parece a usted esta pregunta? ¿Qué le parece? ¿Por qué? O sea, es una pregunta, es un interrogante.
Yo no entiendo, dijo Jesús, por qué me llaman Señor cuando ustedes no quieren hacer lo que yo les digo, cuando se niegan a hacer lo que yo les digo. Ahora, miremos bien esto. Bueno, esta es la parte final del Sermón del Monte. Ustedes saben eso, ¿verdad? Así termina el Señor el Sermón del Monte. ¿A quién le dirigió el Sermón del Monte Jesús? Se lo dirigió a más de 500 personas que se reunieron al pie del Monte de los Olivos. Por eso se llama el Sermón del Monte, ¿no? Porque fue dado al pie de un monte alto que se llamaba el Monte de los Olivos. Jesús ya había resucitado y este es el último sermón que Jesús les da. Y es interesante, yo siempre les recomiendo a ustedes leer el Sermón del Monte. Está del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo. Leanlo de nuevo. Y ahí habla sobre la ira, sobre el enojo, sobre el amor, sobre el adulterio, sobre, ¿qué más? Sobre el juramento, sobre todos estos detalles, sobre la ofrenda, sobre el diezmo, sobre todo eso. Entonces, él termina de hablar este sermón y ahí en ese momento, él les hace esta acusación. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué? Seguramente estas personas que estaban ahí, esta multitud que estaba ahí, sí había creído en Cristo. Sí había creído. ¿Sabe por qué? Porque lo siguieron. Y porque se tomaron el trabajo de ir hasta el monte y escuchar a Jesús. Creían en Jesús, habían decidido seguirlo y seguramente lo llamaban Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús es práctico ahí. Lo llamaban Señor al igual que Nicodemo. Nicodemo creyó en Jesús, lo siguió, lo buscó y le hizo una pregunta igual que Nicodemo. Ahora, ¿qué les dice Jesús? De nada sirve que me sigan, que me llamen Señor, si no hacen lo que yo les digo. Hacer, ¿qué significa? Actuar, significa obras. Obras. Eso es lo que significa hacer. Entonces, Mateo 27, 21, que es una referencia a un contexto de este pasaje que estamos leyendo, Mateo 7, 21, muy conocido el texto. Dice, no todo el que me llama, ¿qué? Señor, Señor, entrará ¿dónde? En el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa eso? Hacer, ¿qué significa? Obrar, actuar. Hacer, ¿no? Es hacer. Pero en este caso, ¿hacer qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, antes de llamar a Dios Señor, yo tendría que asegurarme si estoy haciendo lo que Él me dice o no. Porque si no estoy haciendo lo que Él me dice, no tengo derecho de llamar Señor a Dios. No tengo derecho. Y eso era lo que le extrañaba a Jesús. Bueno, si ustedes fueran un poquito inteligentes, entenderían que para llamarme Señor, tendrían que estar haciendo lo que yo les he ordenado. Ahora, este pasaje es bien importante, bien interesante. ¿Por qué? Porque es definitivo. Al reino de Dios no entrará el que dice Señor, Señor, pero que no quiere hacer la voluntad, lo que Él pide, lo que Él manda. Ahora, no es suficiente con decir yo creo. No es suficiente con decir yo voy. No es suficiente con decir yo pertenezco. No es suficiente. Hay que hacer. Hay que convertirnos en hacedores. Santiago también dice que no debemos ser solamente oidores, sino que dice hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Bueno, entonces yo pienso, mis amados, que hay una mala comprensión de Efesios 2, 8 y 9. Hay una mala comprensión de ese texto. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? ¿Ustedes lo recuerdan? No por obras, para que nadie se gloríe. Hay una mala comprensión de esto. Y esto nos puede jugar una mala pasada si no lo entendemos bien. Dice Efesios 8, 2, 8 y 9. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tenían ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios.
Qué bonito esto, ¿verdad? Versículo 9 dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser, ¿qué? Salvo. Ahora, ¿cómo entendemos esta parte? Porque es muy cierto. Cuando se trata de salvación, lo que dice Pablo es, ningún ser humano puede salvarse por sí mismo dejando de lado la obra de Cristo. Ningún ser humano puede salvarse. Aquí ningún ser humano puede decir, yo me voy a salvar por la forma como me he visto, dejando de lado ¿a quién? A Cristo. No puede ser. Ninguno puede decir, yo me voy a salvar porque asisto a tal iglesia cuando ha dejado de lado la obra de salvación de Cristo. A eso se refiere, porque termina diciendo el texto, para que nadie, ¿qué dice? Se gloríe. ¿Qué significa eso? Para que nadie se gloríe significa que nadie puede sentirse orgulloso de lo que hace diciendo que por eso se va a salvar. ¿Sí me hago entender, verdad? Ahora, la obra de salvación, la salvación en sí, fue un hecho que solamente Cristo pudo realizar y nadie más. ¿No? Nadie más. Tenemos que entender esa parte. Usted puede ser muy buena persona. Como dice 1 Corintios 13, usted puede dar todo lo que tiene a los pobres. Usted puede dar su cuerpo para ser quemado. Usted puede tener todos los dones, pero de nada le va a servir. Eso no sirve de nada para salvación. Lo único que sirve es aceptar a Cristo, aceptar el hecho de que Él fue el autor de mi salvación. ¿Sí? Ese es el primer paso. Ahora, lo que se define aquí es lo siguiente. Cuando yo decido realmente aceptar a Cristo como mi Salvador, algo tiene que pasar en mi vida personal, en mi vida cristiana, algo tiene que pasar, porque tiene que haber una prueba de que realmente yo acepté a Cristo. Entonces, no es por obras. ¿Sabe cuál es la mala comprensión de esto? Que hay mucha gente que dice, como no es por obras, entonces descartemos las buenas obras. Como no es por obras, entonces descartemos las buenas obras. Hacen a un lado las buenas obras y lo que yo haga no importa. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo. Ahí está la clave. Eso es lo que tenemos que comprender. Yo creo que acá está en el por y en el para. O sea, Sí. no somos salvos por, pero sí para. Sí, para. No por obras, sino para buenas obras. Ajá. Entonces, entender mal, ¿por qué? Porque hay unas enseñanzas todas raras que se publican, ¿no? Y lo están diciendo a los cuatro vientos. Y hay gente que aplaude esas enseñanzas. Crea en Cristo y usted puede vivir como quiera y no pasa nada, porque la Biblia dice que la salvación es un regalo. ¿Sí? La salvación es un regalo que tiene que impactar nuestra vida, que tiene que producir un efecto en nuestra vida. Todo regalo debe producir un efecto, ¿verdad? Más el regalo de la salvación. Vamos a decir una cosa. Hay una persona que no tiene dónde vivir, que vive en la calle, ¿no? Porque no tiene casa. De pronto alguien va y le dice, te voy a regalar una hermosa casa. ¿Sí? Te la voy a regalar. O sea, ¿qué pasa con la vida de esa persona al recibir ese regalo? ¿Cambia la vida de esa persona? Claro que cambia, materialmente hablando, ¿verdad? Claro que cambia. Ya tiene un lugar donde vivir. Y al tener un lugar donde vivir, su vida le va a cambiar. Y si además de decirle, te voy a regalar una casa, le dice, te voy a regalar dinero para que comas y vivas, su vida le va a cambiar. Ya no va a ser la persona que se moja bajo la lluvia, ya no va a ser la persona sucia, ya no va a ser la persona que anda con hambre, va a ser una persona diferente. Entonces, hermanos, si un regalo material puede cambiar la condición de vida de una persona, ¿cuánto más debería cambiar la condición de vida de una persona el regalo de la salvación? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Debe cambiar o no debe cambiar la vida de una persona? Claro que la debe cambiar. La debe cambiar mental, emocional, psicológica.
física, en todos los sentidos. Por eso el apóstol Pablo dice que vamos a tener una vida que nueva, una vida nueva. Entonces, estamos claros en esto, ¿verdad? Ahora, lo que el texto sí está diciendo ahí es que, y esto quiero que quede claro, que la salvación no se obtiene por ningún tipo de obra humana, absolutamente. Vamos a mirar Efesios 2.10. Efesios 2.10, miremos el 10. Mire, esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta, porque hace parte del mismo pasaje donde Dios dice que no es por obras. Mire, dice, pues somos la obra maestra ¿de quién? ¿Cómo entiende usted esta parte? Yo soy la obra maestra de Dios. Ustedes son la obra maestra de Dios. Ahora, ¿qué es una obra maestra? ¿Qué es una obra maestra? En comparación, ahí está, en comparación de toda la creación de Dios, como mejor. Es lo mejor. Una obra maestra, por ejemplo, es una obra que inspira otras obras. Por ejemplo, alguien construyó una casa y esa casa se convirtió en una obra maestra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todos los demás miran esa casa, ¿no? La ven hermosa y quieren copiar el modelo de esa casa. Es una obra maestra. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice, nosotros somos la obra maestra de Dios. Dios nos hizo a nosotros especiales, diferentes, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que impactáramos al resto del mundo que vive una vida diferente. Que la gente nos mire y que la gente diga, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, yo quiero tener un hogar como lo tienen ellos. Eso es lo que significa una obra maestra. Pero esa obra maestra, ¿quién la hace? Nosotros. ¿Nosotros? No, Dios. Dios hace esa obra maestra. ¿Usted recuerda qué será el propósito de Dios para el pueblo de Israel? Cuando Dios los sacó de Egipto, ¿con qué propósito los sacó? Él les dijo, yo voy a hacer de ustedes un pueblo especial. ¿Se acuerdan eso? Van a ser mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Los voy a bendecir, los voy a poner en alto, los voy a honrar para que ustedes influencien al resto de la humanidad. Para que ellos un día quieran ser como ustedes. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. ¿Saben por qué el pueblo de Israel no se convirtió en el pueblo modelo que pudo impactar al resto? Porque desobedecieron. Porque no hicieron las cosas como Dios les había mandado. Y en vez de ser un pueblo modelo, se convirtieron en algo que nadie quería ser como ellos. De lo peor. Entonces, ese es el propósito de Dios. Ahora, miren lo que sigue diciendo acá. Somos una obra maestra en las manos de Dios. Ahora, ¿cómo Dios logra hacer esa obra tan preciosa de nosotros? ¿A través de qué? ¿Cómo lo hace? ¿Con ayuno, con oración, con sacrificio? No. Así no se hace la obra. ¿Saben cómo se hace la obra? Miren lo que dice. Dice la segunda parte, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas, ¿qué dice? Buenas. Oiga bien, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ahora, si ve cómo logra Dios hacer de nosotros una obra de arte, una obra preciosa, y que un día el Señor pueda decirnos, ustedes son tan preciosos como la niña de mis ojos. ¿Sabe cómo lo logra? Lo logra a través de la obediencia a su palabra. Eso es lo que está diciendo acá. Dice, Él preparó para nosotros las cosas buenas y las preparó de antemano. Entonces, mira, entendamos esto así. Usted se convierte a Cristo de verdad. Se acerca con el deseo honesto de ser una nueva persona. Entonces el Señor lo recibe y ¿sabe qué hace? Inmediatamente lo que Él hace es esto. Le entrega ¿qué? El manual de vida, que es la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? Se la entrega y le dice, aquí está lo que usted tiene que hacer de ahora en adelante para convertirse en esa obra de arte que yo quiero hacer de usted.
¿Sí me va a entender? Pero no para completar la salvación. No, es el resultado de la salvación. Es el resultado de la salvación. Entonces, yo quiero que entendamos eso, mis amados, por favor. ¿Sabe por qué yo insisto tanto en que ustedes tienen que conocer la palabra? Insisto tanto en que deben dedicarle más tiempo a la palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona quiere ser moldeado, quiere tener una nueva imagen, quiere aprender a hablar diferente, a conducirse diferente, a vivir diferente, solo lo puede hacer cuando entiende lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? Por eso a mí me preocupa, hermano, y yo sé que una persona que no estudie, que no se interese por la palabra, jamás va a poder ser una nueva criatura. ¿Por qué? Porque el modelo que Dios quiere que seamos es un modelo que se desprende de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo nos convertimos en esa persona amorosa? En esa persona perdonadora, en esa persona fuerte. ¿Cómo nos convertimos? Cuando lo aprendemos ¿de dónde? De la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos creyentes hechos a la imagen y semejanza de los pastores, de los líderes de las iglesias. ¿Sí? Son lo que el líder les dice. Y por eso, hermanos, si el líder les dice, mire, tírese por este despeñadero, ellos se tiran. ¿Sí? Si el líder le dice, aborrezca a los demás, ellos lo aborrecen. Y son la imagen viva de los líderes mentirosos que hoy están moldeando la vida de las personas. Hermano, lo hemos dicho y yo lo reafirmo esta mañana. La única manera de que podamos tener la imagen que Dios quiere es cuando realmente la aprendemos de la palabra de Dios. Debemos amar esa palabra, ¿no? No hay otra manera, mis amados, debemos amarla. Entonces Él dice que estas cosas que Él quería que nosotros hiciéramos siendo sus hijos ya estaban escritas, ¿no? Ya estaban escritas y ya estaban preparadas para nosotros de tiempo atrás. Él, la palabra ya la había preparado y solamente está esperando. Cada persona que llega a ser un seguidor de Cristo, entonces lo primero que hace Él es, tenga la palabra, ¿no? Guíese en este manual. Pero si alguien desecha ese manual, no se interesa por ese manual, entonces ¿cómo va a saber qué es lo que Cristo quiere de él? ¿Queda clara esta parte? Sí. Ahora, entonces, ya terminando, vamos a mirar lo que dice Segunda de Timoteo 2:14. Segunda de Timoteo 2:14. Tito 2:14. Tito 2:14. ¿Sí lo tienes? Listo. Miren lo que dice ahí. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? A la iglesia. Ahí ya le está hablando a la iglesia. Dice, Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado. Oiga bien, para librarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su propio pueblo. Y mira lo que termina diciendo, totalmente comprometidos a hacer ¿qué? Buenas acciones. Qué bonito esto, ¿verdad? Y yo quiero leerlo, a ver si lo leo en la traducción lenguaje actual. Dice, Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados, y al hacerlo nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. Decidido a hacer el bien. La Reina Valera dice, celosos de buenas obras. Así que, hermano, la salvación y las buenas obras están de la mano. No se pueden separar. No se pueden separar. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado a lo que estamos haciendo,
Porque lo que estamos haciendo es lo que determina si soy salvo o no soy salvo. No soy salvo por lo que hago, pero lo que hago determina si soy salvo o no soy salvo. ¿Sí me hago entender? Como muestra, es una evidencia. Muestra, determina. O sea, determina quiere decir... determina sería que aporta, pero yo digo que es la evidencia. La evidencia, ¿no? Es la muestra de que realmente hemos sido salvos, ¿sí? Yo quiero saber que soy salvo. Porque pues si yo digo si determina, o sea, en mi caso yo pienso que hay muchas personas que son buenas personas, hacen buenas obras, inclusive no han leído la Biblia y por eso las hacen, católicos excelentes. Pero una pregunta, ¿y van a ser salvos? No. ¿Por qué? Porque solamente hicieron la parte que aprendieron, pero no recibieron a Cristo en su corazón, no creyeron en Él para salvación. Entonces, yo siempre pues, me inclino por eso, siempre que la obediencia, las buenas obras, todo eso, serían la evidencia, el resultado de haber sido salvo. Sí, ahora, si no hay buenas obras, entonces, ¿qué significa? Que no he sido salvo. Por eso las obras no se pueden separar. No se pueden separar de esa verdad de si soy salvo o no soy salvo. ¿Por qué? Porque lo que queremos nosotros es sacar de nuestra mente lo que hemos recibido, porque sí lo hemos recibido. No me importa lo que haga. Debe ir de la mano. Debe ir de la mano. De la mano. Creer en Dios y hacer buenas obras. Y hacer buenas obras, porque es el resultado. Es el resultado de la evidencia, ¿no? Pero muchos creyentes lo han separado. No, yo creo en Cristo. Yo voy para el cielo, pero no importa. No le pone cuidado a lo que está haciendo. José leía un texto actualmente. Primera de Pedro 1.3. Ese no lo tenía, pero me parece que es muy importante. ¿Sí? ¿Lo puedes colocar? Primera de Pedro 1.3. Vayan mirándolo ahí. Primera de Pedro 1.3. Miren lo que dice ahí. Bueno, entonces lo voy leyendo acá, porque ese no es. Escúchame, no miren allá, escúchame acá, porque ese no es el que está allá. Dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado, ¿qué dice? Totalmente nuestras vidas. ¿Cómo es el cambio? Total. Ha cambiado totalmente nuestras vidas. Dice, por su gran amor, Dios cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de nuestra ¿qué? Salvación. ¿Sí se puede o no? Ya está ahí, ¿no? ¿Ese es? Quiero que lo vea bien, porque es como la confirmación de todo lo que hemos estado diciendo acá. Dice que toda la alabanza sea ¿para quién? Para Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su resurrección, ¿qué hizo? Por medio de la resurrección de Jesucristo, ¿estoy leyendo esta versión o no? Bueno, leámosle la traducción viviente. Dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su grande misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación, dice. Y tenemos una herencia que no tiene precio. Pero me gusta más la otra versión. No, la que acabé de cuál actual. Porque miren, es más clara esta versión. ¿Y la cita cuál era? 1.3. Listo. Entonces, ¿sí la tienes allá o no? Bueno, esa creo que no está. Pero miren, escuchen lo que dice. Alabamos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de la resurrección de Jesucristo ha cambiado totalmente nuestra vida. Esa es la parte que quiero que entendamos. Ha cambiado totalmente nuestra vida.
Dice, por su gran amor Dios cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de ¿qué? De nuestra salvación. Ahora, ¿cómo puedo estar seguro de mi salvación? Según lo que acabo de leer, ¿cómo? Leo de nuevo. Miren, lo leo de nuevo. Dice, por su gran amor Dios cambió nuestra vida para que siempre estemos seguros de nuestra salvación. ¿Qué es lo que me da seguridad de la salvación? El hecho de que he cambiado de vida. Si he cambiado de vida, puedo estar seguro de que he nacido de nuevo y que tengo salvación. Pero si sigo siendo el mismo de antes, pues hay que volverlo a hacer. Hay que volver a iniciar el proceso. Hay que volver a iniciar el proceso, ¿verdad? Hay que nacer de nuevo, porque nunca nací. Hay que nacer de nuevo, hay que iniciar, ¿no? Entonces, mis amados, un último texto que es Juan 2:23, y con esto terminamos. Juan 2:23. Esto nos dice que en todos los tiempos han habido personas que siguen a Jesús, pero que no son verdaderamente seguidores de Él. Dice Juan 2:23, debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Pero mira lo que termina diciendo el texto. Pero Jesús no confiaba en ellos. Interesante esto, ¿no? Jesús no confiaba en ellos porque conocía la naturaleza humana. No hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. Ahora, ¿qué es lo que realmente tenemos que... creer es confiar, ¿no? Creer es confiar. Pero aquí hay dos cosas, ¿no? La confianza tiene que ser, ¿qué? Mutua. Si yo he creído en Cristo de verdad, Dios también cree en mí de verdad. Y a Dios no lo puedo engañar. Y miren lo que dice ahí. Pero Jesús no confiaba en ellos. Muchos se declararon sus seguidores y comenzaron a confiar en Él, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía su naturaleza humana. Ahora, yo puedo creer en Dios, pero Dios cree en mí. Esa es la pregunta. Ahora, ¿cuándo Dios va a creer en mí? ¿Cuándo? ¿O por qué Dios va a creer en mí? Porque está viendo mi transformación. Mientras Dios no vea mi transformación, Dios nunca creerá en mí. Y esto tiene que ser de lado y lado. Está clara esta parte, ¿verdad? Amén. Está clara esta parte y tenemos que revisar de nuevo. Y esto no está mal. No está mal que usted revise su compromiso con Dios. No está mal que lo revise. Y si por alguna razón usted está dudando de haber hecho una decisión correcta, hágalo de nuevo, ¿no? Ahí en su intimidad con Dios, ¿no? Hágalo de nuevo. Y Dios, a través del Espíritu Santo, va a comenzar a darle evidencias de que realmente... Mire, yo siempre comparto algo que escuché y fue impresionante, ¿no? Eso lo escuché de un predicador famoso que se llamaba Luis Palau. Yo no sé cuánto recuerdan ustedes a Luis Palau. Él ya murió. Yo lo escuchaba de niño, ¿no? Lo escuchábamos a la fuerza porque en la casa solamente se escuchaba a Luis Palau todo el día. Entonces, él una vez dijo que estuvo en una convención de pastores muy grande, ¿no? De varios países. Y el conferencista hizo algo muy raro en esa conferencia, algo inusual. Y es que al terminar la conferencia, él invitó a las personas a aceptar a Jesucristo por primera vez. Imagínense. En una convención de pastores, hacer una invitación a aceptar a Cristo por primera vez, ¿le parece lógico? No, eso se hace en una campaña con gente del mundo. Pero él hizo la invitación a aceptar a Cristo por primera vez y para sorpresa, dice que la mayoría de los pastores levantaron la mano para aceptar ese día a Cristo por primera vez. Impresionante, ¿verdad? Eran pastores, tenían ministerios, pero no habían aceptado a Cristo como el Señor de su vida. Entonces, hermano, esto no es raro. Pero si Dios nos confronta, si Dios realmente con la palabra toca nuestras vidas, hermano, asegurémonos. ¿Por qué?
porque la salvación es algo muy importante. Tenemos que asegurarnos como de lugar, de que si hoy usted se muere, si hoy yo me muero, yo voy a estar con el Señor. Hermano, la vida, nadie la tenemos segura, nadie. Todos los días bajan 2 y 3 por aquí, ¿no? 2, 3, 4. Es raro el día que no bajan por aquí, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que la muerte está arrebatando la vida de los seres humanos constantemente y nosotros no sabemos cuándo nos toque a nosotros. Pero el problema no es que me toque hoy o que me toque mañana, ese no es el problema. El problema es, hermano, que yo esté preparado y esté en condiciones de irme con el Señor. Porque irse con el Señor, hermano, es mucho mejor que estar aquí. Pero irse con el Señor, porque irse sin el Señor, hermano, es la tragedia más grande que puede sucederle a cualquier ser humano. Entonces, mis amados, asegurémonos de que realmente hemos creído en Cristo, y esto solo lo podemos hacer cuando realizamos nuestras obras, cuando realizamos nuestras acciones. Amén. Señor, gracias por la palabra que nos das. Lo único que tú quieres, Señor, es que nadie se pierda. Lo único que tú buscas es que cuando seamos llamados a tu presencia, poder recibirnos con los brazos abiertos, Señor, para que vivamos una vida por toda la eternidad contigo, Señor. Dios, gracias por esta palabra, que sé, Señor, que no va a volver vacía. Tal vez, Señor, hace falta más explicación, Dios amado, pero tu Espíritu Santo va a ir con nosotros para ayudarnos a entender lo que haga falta entender, Señor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo por esa insistencia, Señor, tuya en hablarnos cada día a través de tu palabra. Colocamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Nos olvidamos de todo, descansamos en ti, nos abandonamos en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.